Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Es un placer estar platicando hoy con Margarita Zavala. Un gusto tenerte nuevamente por nuestros estudios. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo a tu auditorio. Por supuesto, muy agradecida contigo. Oye, tienes una larguísima trayectoria en la política mexicana y pues quisiera preguntarte, para empezar, después del 8 y el 9 de marzo, ¿qué viene en México? Porque no habíamos visto una manifestación del tamaño como el que acabamos de ver este año, pero tampoco habíamos visto brotes de manifestaciones de ciudadanas mexicanas, estudiantes, denunciando a profesores, compañeros de trabajo, yendo más allá de la victimización en la que a veces caemos. Bueno, por un lado sí hubo un gran momento, 8 y 9 de marzo, que además fueron dos cosas muy distintas. Una manifestación clara de expresión relativamente ruidosa, yo creo que fue ordenada, yo creo que fue muy genuina. Es cierto que hubo alrededor muchas otras cosas que desgraciadamente pasaron, algunas de ellas provocadas, pero sin duda fue fundamental que hubiera una gran cantidad de mujeres, la verdad yo calculo obviamente mucho más de 100,000, luego al día siguiente una ausencia, un silencio, una enorme solidaridad de mujeres, por ejemplo las de las estéticas que cerraron la estética, o sea, perdieron dinero directamente ellas y que tendríamos que pues, generar muchas que vendían cosas, que dejaron de vender porque se solidarizaron y otras que les hubiera encantado hacerlo y no pudieron. Ahora, sí es un impacto sociológico y en términos políticos amplios, enorme, porque ¿qué es lo que hace? Avisar a que hay un tema que todos tenemos que trabajar. En la medida en que fueron las mujeres incluyendo en la vida política, cultural y económica de un país, pues claro que tienen que cambiar las cosas y claro que tenemos que aprender a convivir todos. Entonces, sí, a mí me parece un gran momento para México, sí creo que sociológicamente es un gran impacto, que el 9, que además me gustó mucho, hizo que las familias vivieran internamente algo distinto, que los niños cuando llegan a la escuela vieran distinto, que supieran que algo pasaba con las mujeres. Eso todavía transversalizó mucho más el tema de las mujeres y transversalizó, digamos, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, políticos. Así que, por supuesto que es fundamental. ¿Tú viviste en algún momento el machismo al interior de los partidos políticos? Porque tuviste tu experiencia Sí. como legisladora, como primera dama, incluso como candidata a la presidencia. ¿Se vive el machismo? No, sí, seguro. Y además no es privativo de un solo partido, ¿no? Por supuesto. Me tocaba ir a campañas que parecían la mesa de la Revolución Mexicana. Yo alguna vez decía, no, esto pasaba hace 100 años, que hacen las mujeres en un lado, los hombres en otro. Y por eso llegaron las acciones afirmativas, porque no se puede esperar a procesos históricos porque te pueden dar el 2090. Entonces requieres de acciones afirmativas de cuotas e incluso pues bajo una valoración se llegó a la paridad. Sí es importante que lleguen las mujeres a la vida política, cultural del país, fundamental. ¿Por qué? Porque la vida humana es de mujeres y hombres. Si no es solo un asunto de nuestros derechos, sino nos va mejor cuando hacemos más humanas las cosas y eso solo con las mujeres también decidiendo. Ahora, si para el 2018 hubo 9 partidos políticos que no dejaron ni siquiera competir a las mujeres, bueno, está clarísimo la violencia estructural en términos políticos, que la más cruel de las violencias, por supuesto, no es esa, es la del feminicidio. ¿Tú podrías ser candidata presidencial de México Libre? No, realmente yo estoy enfocada a sacar adelante México Libre. ¿Por qué? Porque cuando confundes las agendas, confundes todo y yo creo que echas a perder todo. Yo estoy convencida que para el 2024 habrá hombre o mujer que nos podamos poner de acuerdo algunos para... ¿Como quién? ¿A quién perfilas? No, pues ya lo último que haría era echarlo a perder o echarla a perder desde ahorita, ¿no? Pero estamos confiados en que para el 2021 habrá México Libre en la boleta. Sí, por supuesto. Y para Julio, mira, nos pidieron de requisitos más de 200 asambleas, entregamos 253. Nos pidieron requisito más de 234,000 firmas de afiliación, son más de 317,000. Hace bien el INE en decir, bueno, pues hasta junio, porque tiene que dar vistas por muchas cosas, pero es inevitable. Además, fue una gran hazaña ciudadana. Sí nos vieron en las calles pedir la afiliación, sí nos vieron todo el día. Está puesto en redes cómo estuvimos haciendo asambleas, cómo estuvimos afiliando a la gente.
De hecho, yo no sé cómo lo hicieron los otros porque poco se sabía, ¿no? Pero nosotros estuvimos en las calles, fue un esfuerzo ciudadano, yo creo que con pocos precedentes en el país y desde luego en este siglo. Así que estoy pues conmovida por la parte genuina, por lo que yo vi del talante ciudadano de las mujeres y de los hombres que hicieron México Libre y que sin duda alguna, pues por eso llegamos de sobra los requisitos y presentarnos al INE con toda dignidad y con toda la certeza de que vamos a ser parte de la boleta. ¿Hay confianza en el INE y en esta transición en la que en este momento está sumergido el instituto? Bueno, por un lado, está lo que rebasamos los requisitos, que me parece inevitable, pero que tienen que desde luego valorar. En el trayecto aparecerán 4 consejeros más. Yo, de hecho, bueno, personalmente llevé el registro ante el INE también el 28 de febrero y decía, yo le pido a las autoridades de ahora y a las que siguen que interpreten en favor de la participación ciudadana, en favor de la democracia, en favor de la certeza de los actos y no en contra. Y yo estoy confiada en que tiene que ser así, pero por si las dudas, por eso presentamos más. Entonces me parece inevitable. Oye, ¿a quién se le van esos votos que pudiera llegar a perder Morena, el PRI, el PAN, el PRD? Bueno, si algo nos enseñó el 2018, como nos los enseña cualquier otra elección, nadie es dueño de los votos, es de los ciudadanos. Y eso es importante plantearlo siempre, porque a veces por dar soluciones simples, por creer que en la política hay aritmética y no personas y no ciudadanos, pues hemos llegado a cometer muchos errores. Y eso ha hecho que los mexicanos muchos años hayamos esperado a que pasen las cosas. Y cuando esperamos a que pasen las cosas, pasa lo que pasa. Y si algo ha mostrado México Libre es pues la intención de muchos ciudadanos, de cientos de miles de ciudadanos que decidieron no dejar que pasen así nada más las cosas. Así que yo no te diría estos pasarían aquí y allá, porque depende de muchas cosas. Y en eso pues llevo desde los 16 años viendo elecciones y de verdad nadie es dueño de los votos de nadie. Pero hay estudios que dicen que le podrían robar sus votitos al PAN. Pues quién sabe, porque en realidad yo preguntaba yo estuve desde mayo en asambleas sábados y domingos, y cada vez que yo preguntaba quién nunca había participado en un partido político, yo creo que el 95, 98% levantaba la mano. Entonces es difícil decir a dónde se trasladan los votos. Y de verdad, un ejemplo es el 18. ¿A quién le quitó los votos? Pues son los ciudadanos los que votan, no son de nadie. ¿Una mayor cantidad de partidos políticos favorece a la democracia o favorece a Morena justamente porque desdibuja la potencia que puede tener entre varios partidos? Porque muchos están desdibujados, muchos en realidad son partidos satélites de Morena. Lo que no ayuda a la democracia es que no haya oposición. Y en México Libre vamos a construir la oposición. No por oposición, por ser oposición y nada más, sino porque hay un gobierno que encabezado por otros y México Libre pasa a ser parte de los partidos de oposición y la tendrá que construir, porque eso es lo que no ayuda a la democracia. Entonces no le tengamos nunca miedo a la dispersión, a lo mejor a la atomización, sí, a los enemigos unos de otros y equivocar, pues eso sí es cierto. La política es diálogo, pero también significa que es respeto a las distintas posiciones, a las distintas visiones, y si tenemos tiempos nuevos, pues sí hay que hacer cosas nuevas, y eso es México Libre. ¿En México hay riesgo de una reelección, de debilitar la democracia? En México estamos ya en riesgo de perder la democracia, y yo estoy convencida de que ya no es ni siquiera pregunta, sino una afirmación. Y lo digo porque además yo pertenezco a esa generación de la transición democrática, y sí me doy cuenta del problema que representa un poder ilimitado. Y es un asunto hasta de condición humana. No es si es fulano, no, es un asunto de condición humana. Si no hay oposición, si no hay poderes independientes, si se están anulando los órganos autónomos, claro que se pone en riesgo la democracia, sí estamos en ello. Y por eso se llama también libertad y responsabilidad, por eso libre, ¿no? Y viene de una asociación que pusimos 3 valores muy claros: libertad, responsabilidad y democracia. Y eso es lo que estamos trabajando, la libertad que da dignidad a la persona humana y la responsabilidad que es parte de la dignidad y la libertad, pero que sí vale la pena ponerla en la mesa
para que sepamos que en nuestro país lo tenemos que sacar adelante los valientes con responsabilidad y afirmando desde luego nuestra libertad. ¿Ves un debilitamiento del Estado de Derecho? Si se debilita el INE, si no hay una oposición firme, incluso se ve en algunos momentos desdibujada, sin ningún rumbo, si vemos este sistema de partidos donde la mayoría que tiene Morena pues está dándole un sí a todo lo que dice el presidente. ¿Ves que el Estado de Derecho y las instituciones se están debilitando? Se está debilitando. En términos de la democracia, incluso el mismo de Morena pues está reclamando ya que todo es contra el presidente. Esas son las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, que es del mismo partido, pero también le pasan todo. Entonces sí es importante construir una oposición y estamos empeñados en ello a través de ideas y de propuestas. Eso sí es una oposición que tiene que ser responsable en términos de proyectos. Entonces sí hay que construirla, sí veo un riesgo en ese sentido. Ahora, el debilitamiento del Estado de Derecho, pues es clarísimo. Toman trenes, tardan 10 días o, como pasó en el 19, 3 meses. En la cara de todos se viola la ley una y otra vez y hay una enorme impunidad. Y parte de las víctimas grandes en términos del debilitamiento del Estado de Derecho, sin duda alguna, son las mujeres, que de por sí se trae por años y años o históricamente una enorme inequidad en términos de acceso a la justicia. Cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay Estado fuerte, por supuesto que la impunidad también recae mucho más fuerte en quienes están en condiciones de vulnerabilidad, como son las mujeres, como son las personas con discapacidad. ¿No estarías entonces de acuerdo en quitar el tipo penal, por ejemplo, a la figura del feminicidio, como es una No, propuesta? no, eso es una barbaridad. No sé por qué lo sacaron y en realidad el feminicidio pues es un tipo penal. Si lo que tienes que hacer es armonizarlo con los estados, armonízalo, pero no lo elimines. Porque ¿qué hace el tipo de feminicidio? Señala que no es un asesinato cualquiera, sino que se mata a una mujer por ser mujer. Y mira, yo he estado, por muchas razones, porque soy abogada, porque he estado en la política y por lo que me ha tocado vivir, muy cerca o platican constantemente pues, delitos. Siempre el asalto a una mujer es mucho más violento. Sí. Siempre el secuestro a una mujer es mucho más violento. Siempre que se trata de un adolescente, de una joven, hay violación, hay mutilación, es muchísimo más violento porque va una carga discriminatoria y violenta. ¿Hay violencia de género? ¿Hay violencia contra las mujeres? Claro que sí. Y al contrario, lo que yo propongo es que, y lo dije desde en campaña, ¿no? El combate al feminicidio debe ser una prioridad nacional. Con eso vamos a una pausa en Conversando. Estamos platicando con Margarita Zavala. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Conversando. Estamos en esta ocasión conversando con Margarita Zavala. Ya hablamos de algunos de los puntos más importantes de México Libre con miras al 2021, al 2024. Te pregunto, ya que estuvieran en la oposición, ¿cómo evalúas la política que está tomando el gobierno del presidente López Obrador para enfrentar la crisis del coronavirus en términos económicos? Porque se habla de que puede venir una recesión, se están cerrando fronteras, algunos hablan de que ya estábamos en un desaceleramiento económico, pero que viene lo peor porque no se están tomando las medidas adecuadas. ¿Cómo lo observas tú? Bueno, son muchas aristas y muchas cosas. Primero, me preocupa la falta de liderazgo del Estado mexicano, interna y externamente. Creo que internacionalmente teníamos mucho que decir, mucho que dar y hasta mucho que organizar. Y nuestra ausencia en el mundo internacional, nuestro silencio en el mundo internacional nos perjudica desde luego a nosotros en términos de país, en términos de Estado, pero también al mundo, porque creo que me parece que había muchas cosas que decir, muchas cosas, siendo un lugar ¿no? tan cercano a una frontera como Estados Unidos, que no hayamos dicho nada internacionalmente o participado de algún modo. Me parece una falta de liderazgo que es contraproducente a nuestra vida global como país. Segundo, internamente, sí hay una enorme preocupación, no mía, de todos los mexicanos. Muchas de las compras de pánico de hace 3 semanas, de hace 2 semanas, pues es por el sentimiento de que no estamos seguros y que no sentimos a un Estado cierto tomando decisiones. Afortunadamente, y bueno, porque me consta, lo digo, la Iglesia pues empezó a decir, bueno, vamos a tener unas medidas, no se va uno a saludar, la UNAM ya cancela clases, el TEC ya cancela clases. Son medidas unilaterales de las instituciones que debieron estar acompañadas por el Estado mexicano y en una estrategia del Estado mexicano. Y eso es lo que nos está dando enorme incertidumbre frente a lo que estamos viendo en otros países.
También es claro lo que te decía en términos internacionales, que aquí estamos marcando nosotros nuestro propio paso, lo cual me parece poco solidario hacia afuera y de un enorme debilitamiento hacia adentro. Y nos toca en el peor momento, económicamente con una recesión que ya estaba. No es cierto que íbamos bien y que íbamos bien, sé que pues, les va a encantar echarle la culpa a todo, pero no íbamos bien. Además, cuando cae el petróleo y entonces no hay ninguna medida anticíclica de lo que evidentemente está pasando y no hay ninguna medida que haya anunciado, por ejemplo, el secretario de Hacienda en el Banco de México que tuviera que ver con medidas anticíclicas o que respondan a lo que evidentemente viene y que no se ve en ese caso una estrategia en términos económicos, que además con una pérdida en Pemex de 35 mil millones de dólares, bueno, es decir, en muy mal momento económico. Y luego en muy mal momento en términos de salud, con desabasto de medicinas, con la cancelación de una institución como el Seguro Popular, que por cierto beneficiaba enormemente a las mujeres, con la falta de apoyo a organizaciones sociales encargadas de la salud y además con un presupuesto bajo en salud y con la anulación también de reservas actuariales, que son fundamentales para estos casos de emergencia. Entonces, en esas condiciones entra el coronavirus y además no hay la sensación de que haya una estrategia. Entonces, yo sí me parece que ha sido un abuso en ese sentido y que pues las familias estamos tomando nuestras decisiones. Creo que al final de cuentas México creció mucho con la influenza, sabe qué hacer, luego nos pusimos todos a lavarnos más la mano, ya sabíamos qué hacer y eso ha ayudado, seguramente ayudará, pero sí da una impresión de que en qué manos estamos. Es decir, era grave la situación, pero México está o no está a la altura para responder a una emergencia y por eso puede ser peor la consecuencia para la economía y para la salud de los mexicanos. Sí, por el momento en el que recibimos toda la crisis del coronavirus, nos agarra en muy mal momento económico y de salud, pero además provocado por decisiones internas. Sí, es preocupante, también todos tenemos que cooperar y tenemos que hacer lo propio y veo que es una sociedad que subsidiariamente está actuando. Actúa a través de las instituciones de educación superior, actúa a través que han decidido cancelar clases, actúa a través de las familias, de las escuelas que deciden poner ciertos protocolos, de los protocolos que ya están anunciando un poco por presión de las organizaciones internacionales. Bueno, como sea, pues sí, todos tenemos que actuar y actuar solidariamente. También es un buen momento que todos tenemos que saber que hay que actuar solidariamente. Por experiencia, a ustedes les tocó el H1N1, eras primera dama. ¿El gobierno mexicano aprendió lecciones de aquella oportunidad para enfrentar la crisis? Porque estamos esperando el peor pico para tomar decisiones extraordinarias como las que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. ¿Las lecciones se aprendieron o son totalmente ignoradas? Bueno, la verdad es que hay muchas lecciones totalmente aprendidas. Sí te voy a decir una cosa, en esa época nosotros éramos como el Wuhan de ahora, ¿no? Es decir, y yo, sin muchos instrumentos, sí quiero advertirlo, pero yo estoy segura que si esta ciudad en China hubiera hecho lo que México hizo en aquella época, no hubiera pasado esto, o por lo menos hubiera sido mucho menor. Y en ese sentido estoy convencida que se actuó como se debería de actuar. La otra es que subsidiariamente aprendimos todos, es decir, socialmente sí aprendimos qué hacer. Lamento mucho que no estoy tan segura que el gobierno esté haciendo lo propio. Me parece, por lo que yo he visto, no ha tenido la estrategia para compensar el momento en el que nos toma el coronavirus. Pero también, por ejemplo, ¿qué cosas de la H1N1? Esa influenza era más fácil de transmitirse, la mortalidad era mayor, pero con el poco tiempo hubo un antiviral. Aquí no hay todavía la certeza de que algunos antivirales funcionen ya para todos. Entonces, sí es importante una estrategia, por eso la importancia de un liderazgo del Estado mexicano, que no vi que lo tuviera. Y finalmente, después de la influenza, no solo hubo un laboratorio
del nivel de los de Atlanta, sino que en cada estado hubo laboratorios. Yo no sé cómo estén ahorita, pero que generaron muchos laboratorios de primera calidad que estuvieron ayudando incluso a otros países para la revisión de reactivos. No sé cómo están mantenidos, dudo que, porque la cultura del mantenimiento no es lo propio de este gobierno, pero me preocupa lo que los laboratorios cómo están, pero de que había posibilidad de tener laboratorios de primera categoría, sí, así se dejaron incluso. Eso es la visión de México Libre en términos de salud. Ahora quisiera abordar el tema, ¿cómo les va a pegar el tema de la corrupción a México Libre? ¿Ustedes han hecho un cálculo político de lo que pudiera afectarles para poder fundar un nuevo partido? Bueno, yo creo que ahí sí todos tenemos esos retos, pero la verdad, me parece muy importante que la transparencia, que es lo que más piden los ciudadanos, incluso los que han entrado a México Libre, es un sentido elemental de transparencia y tendremos que generar una serie pues, de protocolos a la hora de las candidaturas, incluso de las dirigencias. Cosas como las cuentas transparentes pues son fundamentales para la vida política de un país y más para nuestro México. Y por eso, en México Libre aprobamos una comisión de ética, identidad y candidaturas que tenemos que integrarla para que revise pues, las candidaturas, las dirigencias. Un gran reclamo entre todos los que hemos participado es transparencia, honestidad, congruencia y también capacidad y profesionalismo, ¿no? Seguramente desde el gobierno o incluso en partidos ya existentes les van a ir sacando investigaciones. ¿Qué pasa en el caso de Odebrecht y de la investigación de Emilio Lozoya? ¿Hay algo que pudiera afectarles? Mira, yo realmente lo que conozco no nada, pero yo creo que eso es importante que se investigue imparcialmente, ¿verdad? Que no haya, que sea realmente una cosa de justicia y al país, a nuestro México, siempre le convendrá que se haga justicia, que se investigue, que sea transparente y que en ese sentido también ganamos todos. Ahora, México Libre, está la cantidad de ciudadanos, lo que vi de participación, de esfuerzo por generar una asamblea. Nosotros hicimos más de 250 asambleas, pero hicimos más de 440 intentos. Perdóname que te interrumpa, pero ¿ustedes confían en las instituciones de México para hacer una investigación transparente sin que haya un juego político con dados cargados en contra de Felipe Calderón, tuyo, de México Libre? Bueno, lo has de preguntar porque sí se ve que hay dados cargados en contra constantemente. Pero bueno, también es importante saber que se investiguen las cosas y habrá que cuidar la imparcialidad. ¿Pero hay independencia de las instituciones? Debe haberla y en eso debemos lucharlo y sí hay una apuesta a que más allá de las cosas políticas hay un juez que tiene que saber que tiene que rendirle cuentas al país y no a un presidente de la República. En este momento, si tú fueras presidenta de la República, como fuiste candidata presidencial, ¿qué harías con una investigación en curso como la que se lleva en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos? ¿Qué harías con toda esa documentación, con toda esa información? Ponerle desde luego atención, ninguna investigación debe ser manipulada ni partidizada, pero como todas las investigaciones, pues adelante. Ahora, también, si yo fuera presidente de la República, pues a lo mejor no dejaba pasar algunas absoluciones como las de Bartlett, así de simple, sino también el buen juez por su casa empresa. ¿Pero es una justicia selectiva? El problema es que cuando la justicia es selectiva, entonces no es justicia. Y uno de los planteamientos, la verdad, en México Libre señalamos como un tema fundamental un Estado democrático y constitucional de derecho. Y así puesto, no solo es un Estado de derecho, es que es un Estado que respete los derechos humanos, que respete también la Constitución, y creo que han sido las grandes fallas en estos años y algunas veces en la historia de nuestro país las enormes debilidades. ¿Hay algún costo político que le vaya a caer a Felipe Calderón por los vínculos que están señalando con García Luna? No, el costo político de mostrar independencia, libertad, pues siempre está ahí, ¿no? Son momentos cuando siempre que la democracia está en riesgo, yo estoy convencida, y así se los dije a los de México Libre, a México lo sacamos adelante los valientes. Y en eso estamos todos, no solo Felipe, sino México Libre es también un acto de libertad, desde luego, pero sé que es un acto de valentía. Y yo le pido a los ciudadanos que no se instalen en el miedo,
Al contrario, que nos instalemos en los valores, en lo que somos como país, para sacar adelante México libre, para sacar adelante a México, en donde lo tenemos que sacar todos, los que pensamos igual que el presidente actual, los que no pensamos igual que el presidente actual, los que piensan totalmente distinto, los que tienen una trinchera en la política, los que están en la academia, todos tenemos que sacarlo adelante, pero con valentía. Pero ¿había vínculos entre Felipe Calderón y García Luna en este afán de proteger o privilegiar al cártel de Sinaloa? Bueno, en eso estoy convencida de que no, pero adelante con todo lo que se diga de la investigación. En eso estamos muy tranquilos y para eso que estén las investigaciones. La verdad es que, digamos, la verdad nos conviene siempre, siempre a todos y lamentaría mucho que eso estuviera totalmente parcializado y utilizado en términos pues, políticos y de la política chiquita de la que nos hace daño a todos. Ahora, la verdad... ¿Pero les han pedido sí, alguna investigación, alguna participación para entregar información, para cooperar No. con alguna investigación? No, realmente está, bueno, además yo no tendría, pero en realidad las investigaciones sé que ahí está, estaremos atentos. Ahora, ¿que eso afecta a México Libre? No, México Libre es mucho más que una investigación, que dos personas, al contrario, es realmente empobrecer lo que, o trivializar o relativizar el esfuerzo ciudadano que se hizo a través de México Libre. Entonces, estamos totalmente convencidos. Y lejos, la gente que creyó que eso nos iba a hacer daño, pues no, al contrario. Después de eso, pues hubo más claridad en que empezamos a lograr todas las asambleas. ¿Tú le podrías decir a todos los votantes, a los afiliados de México Libre, que Felipe Calderón no tenía vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, cártel de Sinaloa, Chapo Guzmán? Nada, nada, al contrario. Fue un presidente valiente que enfrentó al crimen organizado y que lo sabía también México. Y más allá de lo que les pudiera parecer o no la estrategia, sí sabíamos que era alguien, sí saben, todos sabían, incluso sus detractores, que estaba enfrentando al crimen organizado con valentía. Y para eso también se es presidente. ¿Cómo evalúas el proceder del gobierno mexicano en el caso del Culiacanazo? No, es una pena, la verdad es una pena, es una debilidad del Estado, es rendirse frente al crimen organizado. Y una vez fue Ovidio, pero también los que se salieron y ya sale también el Marro. Es increíble lo que ha pasado, lo poco que le ha costado, es cierto, la falta de autocrítica además, y en nada gana el debilitamiento del Estado en el que estamos viviendo. Y al contrario, al crimen organizado hay que enfrentarlo, no hay que darle abrazos, hay que aplicarle la ley, hay que enfrentarlo. ¿Se requiere valentía? Sí. ¿Se requiere pagar costos? Vaya que sí. Que se seguirán pagando en adelante, pues es posible. Pero lo importante es que México tenga un presidente, tenga un gobierno que enfrente al crimen organizado, cuya Guardia Nacional no esté persiguiendo migrantes, sino con más presupuesto bien esté enfrentando al crimen organizado por el bien del país. Y yo sí creo que uno de los grandes temas en que se ha fallado ahora es la inseguridad en la que vivimos todos los ciudadanos. Frente al crimen organizado y frente al desorganizado, en secuestros, en asaltos. Es increíble lo que se está viviendo. Pero muchos les critican que la guerra contra el crimen organizado que encabezó el presidente Felipe Calderón haya dejado tantos muertos, haya dejado esos niveles de violencia, a pesar de los índices que estamos viendo ahora, porque lo están tratando de desviar hacia que protegía a un cártel. No, ese es un absurdo, ese es gran distractor. La verdad es que ni remotamente son los muertos que ahora sí se están dando y es por la falta de participación del Estado. Entonces yo, al contrario, si algo se ha demostrado es que al crimen se le enfrenta. Y se dejó además con un Estado que iba a la baja totalmente de la violencia, que llegó a ser ejemplo además en términos de combate al crimen y ejemplo también de seguridad y de política de seguridad. Y lo que ahora sucede no es ejemplo de nada más que de debilitamiento del Estado mexicano. Entonces debería de seguirse con esa política que en su momento encabezó el expresidente Calderón. Pues de enfrentar el crimen organizado, por supuesto, con valentía. No es una guerra, es asumir lo que el Estado mexicano tiene que asumir, que es proteger a los ciudadanos como una parte prioritaria. ¿De qué se puede defender un ciudadano? ¿De qué puede suplir un ciudadano? Pues a lo mejor puede suplir algo de educación, la seguridad no. O es el Estado o no tiene quien lo acompañe. Finalmente, vienen estos índices de delincuencia, de violencia, y viene todos estos índices también en la caída de los índices económicos, viene esta situación en salud. ¿Cómo evalúas hasta este momento el gobierno del presidente López Obrador? Ha sido un
un debilitamiento en el tema económico, una falta de estrategia para enfrentarlo. En la salud creo que esa ha sido una de las más lamentables, porque estamos hablando de cáncer de niños y niñas, de mujeres a las que ya no les dan los tratamientos, estamos hablando de una falta de estrategia frente a un virus que internacionalmente está afectando la parte económica y al mismo tiempo unas instituciones que se cancelaron más por resentimiento, más por venganza que por una política pública acertada. Y por eso, sí te digo, México lo conozco muy bien, lo conozco muy bien. México no merece estas condiciones. ¿Estarías a favor de la legalización de la marihuana? Yo no. Yo no, la verdad es que me tocó muy de cerca el tema de adicciones. Entonces, yo personalmente creo que es algo que hay que ver cómo se estará discutiendo en el Senado, pero me parece que si yo cada vez que pienso en ello, pienso en la mamá que está trabajando 10 horas, 16 horas y que solo tiene al Estado para proteger a su niño y a su adolescente, o a su adolescente. Y en ese sentido creo que los retos del Estado tendrían que ir más por la protección. Pero bueno, y luego la otra, creer que por liberar la marihuana va a bajar el índice de violencia, me parece de una ingenuidad, bueno, casi de ternura. Pero yo creo que hay que discutirse. Se quedan muchos temas sobre la mesa, Muchos Margarita temas, Zavala. sí. Muchísimas gracias por venir aquí a conversando y gracias a ustedes también por acompañarnos. Pásala muy bien. Muchas gracias.